maestro Eugenio Vázquez Muñoz, director del Colegio de Veracruz. Un aplauso. El maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y nuestro estimado conferenciante, el doctor José Daniel Hidalgo Murillo, quien nos sustentará el tema sobre control de convencionalidad. Cedo a continuación el uso del micrófono al maestro Eugenio Vázquez Muñoz, director del Colegio de Veracruz. Sean todos bienvenidos al Colegio de Veracruz, este espacio para el debate, para la argumentación y para la construcción de una sociedad más libre. Sea bienvenido el maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agradecemos mucho su presencia y su interés por hacer del colegio un coadyuvante en esta gran tarea que le ha sido encomendada por el Congreso de Veracruz y por los veracruzanos, que es fortalecer los derechos humanos, su respeto y garantizarlos en todo nuestro estado. Muchas gracias por acudir al colegio. Y en especial agradecemos mucho la presencia del doctor José Daniel Hidalgo Murillo, el doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de Costa Rica, un gran conocedor, quiero decirles, del sistema penal mexicano, un gran conocedor del constitucionalismo mexicano, no solamente reconocido en su país, sino todo Iberoamérica, pero que aparte ha hecho suya la causa de hacer de la reforma penal de 2008 que se puso en marcha en el país, que se logró alcanzar en el país con la participación de todas las fuerzas políticas. Él ha hecho suya esta bandera para que llegue a buen puerto. Gracias por ayudarnos a construir una nueva cultura, doctor, en este país. Gracias. Y en especial a todos ustedes, su presencia. Agradezco mucho su participación, su entusiasmo. Veo rostros conocidos, no solamente de estas dos instituciones, sino de otros lados, lo que significa el gran interés que tiene este tema entre la sociedad veracruzana. Y en esa tarea es que el Colegio de Veracruz se ha sumado como una institución coadyuvante para que en Veracruz sea un estado firme, un estado firmemente decidido a respetar la ley. Ya lo ha dicho el gobernador del estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, firmar los compromisos solamente es el punto de partida. Gobernar, dijo ayer él, es aplicar la ley sin restricciones, y ese es precisamente el tema que nos reúne, ese es precisamente el tema que nos tiene hoy aquí, que la ley sea no la excepción, sino la ley, el respeto a la ley sea la regla, y para ello contamos con nuevos instrumentos jurídicos que nos acercan hacia el ideal del constituyente del 17. El Colegio de Veracruz es una institución ocupada en la constante actualización en el tema de control de convencionalidad como piedra angular en la discusión del espacio público. El bien jurídicamente tutelado por el Estado mexicano el día de hoy es la dignidad humana. México, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha comprometido a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna al modificar el título primero constitucional. El control de convencionalidad tiene una íntima relación con dos aspectos fundamentales del ejercicio del poder: el derecho penal y la política criminológica, ya que en ambas se tiene que privilegiar la garantía de los derechos humanos desde la perspectiva de los objetivos nacionales y las aspiraciones ciudadanas. Los derechos políticos son derechos humanos y por tanto se deben analizar con mucho cuidado cuáles son las repercusiones que sobre esta materia tiene el control de convencionalidad, ya que a pesar de que pudieran existir disposiciones internacionales, no hay que olvidar que para poder inaplicar o dejar de aplicar un acto bajo esta figura es necesario que sea idónea, que sea legítima y necesaria. Esa es la responsabilidad de las instituciones como esta, que asumen un papel protagónico ante la nueva realidad nacional. Y en esa tarea quiero decirles que el Colegio de Veracruz no se limita a auspiciar eventos de talla tan relevante como este, con la presencia del doctor, sino que también estamos participando activamente
en un proyecto llevado a cabo por el doctor Jesús López por parte del Colegio de Veracruz, que es parte integrante de nuestra comunidad de investigadores, y por parte del doctor Pablo Ulloa, un destacado investigador, ahora de la UNAM, pero que formó parte de este claustro también de investigadores, para que, por medio de un proyecto financiado por CETEC México, es un proyecto para fortalecer la cultura de la legalidad en Veracruz. Lo llevamos a cabo con la Procuraduría General de Justicia y es patrocinado por el gobierno federal. ¿Qué busca este proyecto millonario? Busca coadyuvar en la instrumentación de juicios orales en el Estado a través de estrategias de comunicación y difusión de las reformas. Esa materia se ha hecho mucho en estos últimos años y sabemos que los ciudadanos deben saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus nuevas responsabilidades, y esa es precisamente nuestra tarea: participar fortaleciendo una nueva cultura de la legalidad en nuestro Estado. Ese es el compromiso del Colegio de Veracruz y esa es la pertinencia de que los veracruzanos tengamos un colegio que aspire a la excelencia como es el Colegio de Veracruz. Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos todos. Hace uso de este micrófono el maestro Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estimado maestro Eugenio Vázquez Muñoz, director general del Colegio de Veracruz y anfitrión de este extraordinario evento. Doctor José Daniel Hidalgo Murillo, destacado jurista, que le agradezco su presencia en nuestro querido estado de Veracruz. Estimadas amigas y amigos que nos acompañan en este evento, representantes de las unidades jurídicas de las Secretarías de Gobierno, Procuraduría General del Estado, Seguridad Pública, Servicio de Salud, el DIF, así como representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, de las universidades privadas, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estudiantes, maestros del Colegio de Veracruz, acompañantes, público en general, y distinguidos señores de los medios de comunicación. Agradezco a todas y a todos por su invaluable presencia en este acto que celebramos en coordinación con esta prestigiosa institución superior que, como siempre, nos han apoyado y patentizado su compromiso por fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos y de contribuir desde la docencia y la investigación en la construcción de una sociedad veracruzana humana. Muchas gracias, maestro Eugenio Vázquez, por recibirnos y apoyar las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin lugar a dudas, la enseñanza de los derechos humanos y el impacto de la reforma constitucional en la materia, que para el quehacer gubernamental como la convivencia social de los ciudadanos constituyen una estrategia que contribuye en la consolidación de la visión del ser humano como un ser sujeto de derechos, de respeto por el otro y del fomento de acciones cooperativas. El día de hoy reforzamos esta misión con la conferencia que nos impartirá el doctor José Daniel Hidalgo Murillo en torno al control de condicionalidad. Término reciente y que hasta hace un par de años nos parecía tan ajeno a nuestro sistema jurídico como comentábamos hace unos momentos, y que actualmente resulta una obligación para las autoridades mexicanas en aras de la más eficaz, eficiente y amplia tutela de los derechos fundamentales. Quiero hacer un espacio, doctor, para agradecer la anfitrionía que el pueblo de Costa Rica brindó a la delegación mexicana de la Federación Mexicana de Ombudsman en la reciente asamblea de la Federación Iberoamericana que celebrado en San José de Costa Rica. Y a nombre de todos los compañeros quiero reiterar las gracias por la calidad con la que fuimos recibidos. Resulta imperioso el establecimiento de instrumentos e instituciones en nuestro sistema jurídico que respondan a las necesidades sociales para que la gente recupere la paz y la confianza, tanto en su comunidad como en los entes del Estado, al tenor de los estándares y principios internacionales de promoción, protección, respeto, tutela y reparación de los derechos humanos. En este contexto, es necesario que conozcamos nuestras obligaciones y responsabilidades en torno
al control de constitucionalidad, como sabemos que lo haremos hoy, y la interpretación que conforme que derivan de las reformas del artículo 1 constitucional del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la ejecución, por ejemplo, comentábamos, de la sentencia del caso Radilla y Pacheco, y de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en los casos Campo Arbolonero, Fernández Ortega, Rosendo Cantú, Cabrera García y Montiel Flores. Estamos ante una tarea ardua de integración del derecho, en la que confluyen tanto el sector local, el nacional como el transnacional, y en el que forman una gran importancia la presencia de los foros y asociaciones de abogados, en el caso de Veracruz, a quienes agradezco también el interés, compañeros de la Federación de Abogados, por participar en ese tipo de eventos. Se trata, como sabemos todos, de una labor delicada que implica la interpretación y aplicación armónica de las normas jurídicas nacionales e internacionales, sorteando los posibles puntos de tensión y contradicción en ellos, dimensionando el derecho en busca del fallo que se apegue más a la justicia, otorgando siempre la protección más amplia a las personas. Finalmente, nuestra misión es que con el apoyo de la academia, como lo recibimos el día de hoy, promovamos acciones prácticas, efectivas y concretas de protección de derechos humanos que trasciendan de las autoridades al ciudadano, pues juntos podemos establecer las condiciones para una mejor convivencia, más justa, más igualitaria, pero sobre todo de pleno respeto hacia los derechos humanos. Me voy a permitir, antes de ceder el uso de la palabra al distinguido conferenciante, hacer una breve síntesis de su amplia hoja curricular. Él es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, notario público también por la Universidad de Costa Rica. Ha recibido diversas acreditaciones como profesor de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia, de la Secretaría Técnica de Implementación de Juicios Orales, de la Secretaría de Gobernación, es profesor investigador, es profesor evaluador de CONACYT, tiene experiencias académicas en diversas universidades como la Panamericana, la de especialidad de Derecho Penal de la misma Panamericana, la UNAM, el Instituto y Escuelas Jurídicas de 29 entidades federativas. Su experiencia profesional ha sido juez penal del primer circuito judicial de Costa Rica, juez de instrucción penal, director general de drogas del Centro de Prevención contra Drogas, representante por Costa Rica ante el mecanismo de evaluación multilateral de la Organización de Estados Americanos y representante de Costa Rica ante la Comisión Interamericana para el Control del Negocio de Drogas. En su experiencia en revisión y redacción de leyes es muy amplia, ha dado asesoría legal en el estado de Guerrero en diversos temas, en el estado de Campeche, San Luis Potosí, Puebla, Baja California, Michoacán, Querétaro, Chiapas, y ahora lo tenemos aquí afortunadamente en Veracruz, y espero que de manera más permanente contigo, maestro. Publicaciones, podemos hablar de muchas. De las últimas, la audiencia de vinculación en el proceso penal acusatorio y oral mexicano, la de juez de control y control de derechos humanos, son de este año, argumentar en la audiencia oral pública, y una serie de publicaciones, entre otras, ya editadas y con ediciones ya muy agotadas precisamente por el interés que despiertan estos temas. Muchas publicaciones colectivas, en Costa Rica también las ha tenido, y bueno, yo creo que lo más importante es escuchar a nuestro ponente el día de hoy. Bienvenido, maestro, ya soy el doctor. Gracias. Cedo entonces el uso de este micrófono a nuestro conferenciante. ¿Gusta estar de presidio o no? Buenos días y muchas gracias por la acogida que han hecho no solamente en el Estado, sino también en las instituciones correspondientes. Y agradezco al maestro Eugenio Vázquez y al
maestro Fernando Pereira por su bienvenida, que me alegra mucho esto, porque la verdad es que, como decía, ayer también estuve en el Tribunal Superior el Tribunal de Elecciones. Qué gente más buena son ustedes, y uno se siente demasiado querido, y esto es fatal, porque llega un momento en que no sé si voy a dar una buena conferencia, porque al final se exige uno poco cuando lo tratan con cariño, ¿no? Entonces, bueno, espero hacerlo bien, dada la calidad de las personas que están presentes. Sí es un reto el que se abre a los mexicanos con la apertura a los derechos humanos. Y es un reto tan fuerte que me parece que, como decía ahorita la prensa que decía, estamos preparados. Con todo respeto, toda Latinoamérica hemos estudiado el derecho en México. Y los libros mexicanos han sido nuestros libros de texto en todas las universidades, por lo menos en lo que yo conozco, tanto en Latinoamérica como en Costa Rica y en Centroamérica. Por lo tanto, claro que hemos aprendido de los mexicanos, claro que los mexicanos están preparados porque conocen la aplicación de la legislación, no solamente internacional en materia de derechos humanos, también la internacional en otras materias, no necesariamente de derechos humanos, y lógicamente en la legislación mexicana. El hecho de que no pudiéramos hacerlo será una realidad que vamos a entender a lo largo de esta conferencia. Bien, si nosotros entramos a entender la creación del juez de control desde el artículo 16 en el párrafo 14, el 18 de junio del 2008 era el párrafo 13 y ahora es el párrafo 14 en razón de las class action que introduce, pero en razón de del control de datos que se introduce a posteriori. Nos vamos a dar cuenta que esta pinta que yo he hecho de 4 posiciones distintas del juez de control. Vean qué interesante cómo es un juez de medidas cautelares. En la pinta roja, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias. Es un juez de técnica de investigación de la autoridad, que si estuviéramos aquí como españoles, diríamos que dentro del sistema criminal español estamos hablando de un juez de instrucción comprometido con la investigación, un juez de control judicial, es decir, que está sometido como un poder distinto a la función judicial en la administración de justicia, conforme al 17 párrafo primero de la Constitución Política Mexicana. Pero además, aquí es interesante centrarnos en este posible juez de distrito, déjenme causar la polémica, este posible juez de distrito local, llamado a garantizar los derechos de los indiciados y a garantizar los derechos de las víctimas ofendidas. El panorama del párrafo 14 del 16 es un panorama importante a considerar, porque además no es un juez que resuelve erga omnes, sino que es un juez que resuelve erga omnes, no aplica la fórmula Otero, y además no necesariamente a solicitud de parte, sino que debe hacerlo de forma auspiciosa. Eso es un evento importante. Cuando entramos al artículo 20, este juez de control, que lógicamente en Veracruz no lo será, sino la Sala Constitucional, está llamado a conocer de la impugnación ante la autoridad judicial las soluciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Es un elemento importante. Un tema que podríamos estudiarlo cuando analicemos el sistema acusatorio de Veracruz, cuál es la conveniencia de que esta función sea propia del juez de control y no sea propia de la sala. Vean el panorama desde el sistema acusatorio, porque si el sistema acusatorio tiene 5 etapas, incluida la etapa de ejecución, la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio, la etapa de impugnación y de ejecución, este juez de control, en relación al imputado, garantiza los derechos de libertad, los derechos de defensa, el derecho de audiencia, el derecho de acceso a la justicia, el derecho de integridad, de impugnar, de privacidad y de derechos humanos. Estamos viendo el juez de control del párrafo 14 actuando en razón de las garantías del imputado en materia penal. Veámoslo en razón de la víctima. Garantiza el acceso a la justicia de parte de la víctima. Garantiza la reparación del daño. Garantiza el derecho de impugnar las decisiones del Ministerio Público. Garantía de resolver el conflicto
de seguridad personal, de salud e integridad, de querellar y coadyuvar con el ministerio público y de impugnar las decisiones judiciales. Podríamos analizar el fundamento constitucional de cada una de esas garantías. No hagamos ahorita una cátedra académica, sino de ver lo que está significando el juez de control solamente en la legislación procesal penal. Veamos el juez de ejecución en materia penal. El artículo 21 va a decir que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Y por tanto, es obligación del juez de ejecución controlar que el sistema penitenciario, el juez de control no es el sistema penitenciario, pero controla que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Vean que la Constitución política le está diciendo al juez de ejecución que toda persona que adecua su conducta a un tipo penal puede ser reinsertado a la sociedad y puede no volver a delinquir. Un presupuesto fundamental a la hora de resolver en materia de derechos humanos. Cuando nos enfrentamos al juez de juicio oral, yo he hecho un análisis de distintas normas que he colocado a la par. Se administra justicia hoy mediante el esclarecimiento de los hechos. Hoy la justicia pide al juez que no pueda delegar en ninguna persona el desahogo o la elaboración de las pruebas. Se exige su presencia en la sala de vistas, que no haya conocimiento del caso previamente, que no atienda a una parte sin que esté presente la otra. Hoy la Administración de Justicia le impide condenar si no ha adquirido convicción de la culpabilidad. Especialmente que no solo en la cárcel la solución de los conflictos, porque el proceso se abre a decenas de distintas situaciones alternativas, modos de reparación del daño y la posibilidad de archivar causas cuando no es necesaria la persecución. Si ustedes se dan cuenta, lo único que he hecho es citar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para descubrir en esa Constitución, ni siquiera hace falta las leyes, al juez de control, al juez de ejecución y al tribunal de juicio. Cuando nosotros ingresamos al derecho internacional de los derechos humanos, o en último término, a los derechos internacionales, vemos que la Convención de Viena en 2 artículos nos exige 2 cosas muy fuertes. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, lo que conocemos como pacta sunt servanda. Una parte, en este caso México, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Estas 2 normas han sido las que causan todo el gran conflicto valioso de la aplicación de los derechos desde el control de convencionalidad. Vean lo que decimos, o lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Almonací, Arellano y otros versus Chile. Cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir, o no adoptar leyes contrarias a la Convención, el judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1 de la misma Convención y consecuentemente debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Este planteamiento es fundamental, ¿por qué? Porque entonces, si nosotros alguna vez pensamos que los jueces eran jueces de control de legalidad, y por tanto, esta norma no cambiada durante muchos años, el artículo 14, y esa interpretación conforme a la letra de la ley, esa interpretación a mi criterio equívoca del artículo 133 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace muchos años, considerando que los jueces no podían aplicar o desaplicar la Constitución política a pesar de lo que diga o disponía el artículo 133, cambia totalmente cuando los jueces son también jueces de control de convencionalidad, jueces de control de derechos humanos. Y está actualmente por resolverse, aunque para mí ya se resolvió, si los jueces son también jueces de control de constitucionalidad a la hora en que actúan como jueces. El panorama es un panorama precioso que paso de seguido a analizar desde sus antecedentes procesales.
Cuando nosotros nos enfrentamos al artículo primero de la Constitución Política después de la reforma del 10 de junio de 2011, nos encontramos con ese cuádruple panorama. El primero, la apertura al catálogo de los derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice hoy que en este país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿rige solamente los tratados los tratados internacionales? ¿O son los tratados de derechos humanos? ¿O rige la costumbre internacional? ¿Rige, por ejemplo, las reglas del RIA o las reglas de Beijing en materia de menores? Las reglas relacionadas con los reclusos y todas las correspondientes a los menores de edad, que son meramente costumbres internacionales y no tratados internacionales. Es una pregunta importante a la hora de entender el catálogo de los derechos humanos. Pero resulta que hay un segundo párrafo en esa reforma del 10 de junio del artículo primero que introduce el principio pro persona. Recordemos que este principio ha sido conocido en el derecho internacional como principio pro homine, pero la lectura de género lleva al concepto pro persona. Las normas relativas a los derechos humanos, reza hoy el artículo primero, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La mayoría de los expertos en derechos humanos, entre ellos Ferrer Magrego, sostiene que este segundo párrafo rompe con el principio de jerarquía normativa de Kelsen y por tanto el principio de jerarquía en la interpretación del 133 y pone a todas las normas, como diría Alvin Esser, girando en torno a la persona, como si fueran los planetas en torno al Sol. Esto es impresionante cuando uno lea a Esser a la hora de entender los derechos humanos. Ya no estamos hablando de un principio de supremacía constitucional y por tanto las normas están por debajo de la Constitución, sino que estamos hablando de un principio de supremacía de la persona y todas las normas están por debajo de la persona. Y es la persona el sujeto de interpretación de todas las leyes. Esto es fundamental porque todas las autoridades, no solamente las judiciales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hay en este tercer párrafo del artículo primero un tratado de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se puede escribir un libro solamente cuando hablamos de promoción, otro para respetar, otro para proteger y otro garantizar. Pero además es impresionante lo que ha significado en los tratados de derechos humanos y también en la dogmática de los derechos humanos el concepto de universalidad de los derechos humanos, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Al colmo de que a nivel del Tratado de Derechos Humanos se dice que no hace falta el reconocimiento de la norma de un derecho y menos, por ejemplo, como diría Miguel Carbonell, no hace falta que los derechos se hagan o se reconozcan en la norma fundamental para que sean derechos fundamentales. Basta entender el concepto de progresividad. Dime en qué reglamento de la escuela, de un kinder, de una institución está ese derecho, diría Peter Berger, para poder decir que ese derecho también se protege en México en razón del principio de progresividad. Esto es muy importante porque en consecuencia, dice el artículo primero de la Constitución Política, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Me contaba una juez de Yucatán que alguna persona que habló sobre los derechos humanos dijo que el problema del artículo primero de la Constitución Política era que exigía una ley reglamentaria establecida en el mismo artículo primero. Yo discrepo totalmente de este conferencista, que no sé quién es, porque la ley que establezca o los términos que establezca la ley están ya determinados en cada una de las legislaciones secundarias que hacen referencia a la garantía de los derechos humanos. En concreto, el Código Penal
previene, investiga, sanciona y repara. El Código Familia previene, investiga, sanciona y repara. El Código Mercantil, cada una de las legislaciones secundarias están haciendo lo que supuestamente una ley tendría que hacer. No es cierto, no hace falta una ley para reglamentar el artículo 1 de la Constitución Política. Si quisiéramos conocer, además con orgullo mexicano, la génesis de este control de convencionalidad, tenemos que acudir nada menos que a Sergio García Ramírez, siendo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquel primer caso en el que votó, no es posible, decía, en el caso de Milnach Machan versus Guatemala, cuando, perdón que interprete a García Ramírez, se enoja ante la omisión del sistema guatemalteco y el cumplimiento de los jueces. Y todavía le enoja por segunda vez que el Estado guatemalteco se haya allanado a la queja y a la convención. No es posible, decía en su voto concurrente en el 2003, seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno o a alguno de sus órganos y sustraer a otros de este régimen de convencionalidad de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. ¿Cuál es la gran preocupación que tiene Sergio García Ramírez al enfrentarse como miembro o tribunal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que habíamos entrado en la crisis, los países latinoamericanos, de contestar desde la Secretaría de Relaciones Exteriores las causas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos habíamos acostumbrado, porque en último término, si condenan al Estado mexicano, no pasa nada. Ni el presidente, ni los jueces van a la cárcel. Esto le enojaba a García Ramírez. En el caso Tibi versus Ecuador, ustedes se recuerdan el caso. Tibi es un vendedor de joyas ecuatoriano que le acusan por vender drogas o porque su dinero es por tráfico de drogas. Lo detienen, lo absuelven, pero al solicitar sus joyas no aparecen y no hay ninguna responsabilidad de parte de los jueces. García Ramírez concurre el voto diciendo que si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de sus actos. Entendamos a dónde se dirige García Ramírez. Tenemos ya que decirle a los estados, no más silencios. Vea hasta dónde se dirige. Tenemos que decirle a los estados que pertenecen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no es posible que permitan que los jueces resuelvan aplicando la ley y no la convención. Y por eso, en el caso de Vargas Areco versus Paraguay, Sergio García Ramírez va a sostener en su voto concurrente en el 2006 que la Corte Interamericana, que tiene a su cargo el control de convencionalidad, fundado en la confrontación entre el hecho realizado y las normas de la Convención Americana, no puede, ni pretende, jamás lo ha hecho, convertirse en una nueva y última instancia. Yo no puedo decirle, vea qué fuerte es para un constitucionalista como García Ramírez. Yo no le puedo decir a Paraguay que hizo todo mal y que el juez no tiene por qué aplicar la ley. Cuando Vargas Areco, que es un chico de 15 años en el ejército paraguayo, regresa en Navidad a su casa, no quiere regresar al ejército porque tiene 15 años, es un niño, quisiera jugar con sus juguetes. Y entonces se le sigue un proceso de guerra, porque él ha traicionado al ejército. Cuando él llega, se da cuenta que lo están esperando para detenerlo, corre, huye, y un soldado hace lo que hay que hacer con los traidores. Le dispara por la espalda y lo mata. El cuerpo de Vargas Areco aparece por ahí tirado, y el sistema no acepta, pero cuando se sigue la causa se absuelve a los culpables, porque se aplicó el derecho de guerra. Veamos que estamos en el 2006
El grito de Sergio García Ramírez es que no es posible que se condene al Estado y no se le diga a los jueces cuáles son sus responsabilidades respecto a una nueva legislación que ha sido asumida por los estados correspondientes. No es sino hasta 2006, en el caso Almonacid versus Chile, cuando los carabinieri sacan a Almonacid de su casa de habitación y en presencia de su esposa y sus hijos lo matan fuera de su casa. Cuando se sigue la causa correspondiente por denuncia de sus familiares, la causa se absuelve en aplicación del derecho de guerra. Por primera vez, la Corte Interamericana asume el concepto de control de convencionalidad, que desde 2003 está siendo citado por García Ramírez. Y en este caso de Almonacid, la Corte dice que es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Soy consciente de eso, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, lo acabamos de leer en la Convención de Viena, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Este primer criterio, un poco tímido todavía ante un primer país, ante Chile, le lleva a la Corte a sostener, en otras palabras, que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Vean que no está aplicando ese oficio entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Esto es un tema muy interesante, ¿por qué? Porque la Corte Interamericana le está diciendo a Chile y a través de Chile a todos los países latinoamericanos que no solamente obligan las leyes, sino la jurisprudencia. En el caso peruano, cuando Fujimori cesa a más de 200 y pico de trabajadores del Congreso de la República Peruana, la primera idea es igual de la Corte Interamericana en esa jurisprudencia del 2006. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a su disposición objeto y fin, pero integra el concepto oficioso. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Todavía hasta el 2006 México está guardando silencio. No es fácil asumir, hasta que resulta que en el 2009 nos toca, en el caso Radilla Pacheco dentro de México, en la Corte Interamericana. ¿Qué está pasando en México en el 2009? Yo he citado un libro que se llama Juez de Control y Control de Derechos Humanos, uno de los artículos más impresionantes en un libro compilado por Miguel Carbonell, en donde salta la Manquia Chicardi Natalia. Escribe la dimensión internacional de la reforma de los derechos humanos, antecedentes históricos. Esta chica y su compañera Ana Covarrubias Velasco nos dicen una cosa muy importante. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, el país americano más preocupado de los derechos humanos en México, al colmo que la esposa de Eleanor Roosevelt está acá y se monta la conferencia que tiene nada menos que el nombre de Chapultepec, 1947, donde México está llamando la atención al mundo entero. No nos puede pasar de nuevo
lo que nos pasó en la Segunda Guerra Mundial. No es posible más violación de derechos humanos, no es posible una violación a la dignidad de la persona humana. 1947. Viene Bogotá, 1948, y se aprueba por los países americanos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Por qué? Dice Salamanca. ¿Por qué México no está ratificando? Salta es un apellido complicadísimo, pero es Natalia Salta-Lamangia y Ana Covarrubias. ¿Qué está pasando? Ellos dicen ahí, los gobernadores mexicanos reciben de línea del gobierno no a los derechos humanos, sí a la soberanía. Y por tanto, desde 1948, la línea mexicana es que admitir los derechos humanos es ceder en soberanía, y México no está dispuesto internacionalmente a ceder en soberanía. Es precioso ese artículo. Vale la pena leer ese libro, no solamente por los autores, entre ellos Ferrer MacGregor, sino por este artículo de estas dos chicas que hacen ver el panorama histórico desde 1947 hasta 1981, donde México ratifica ya los tratados de derechos humanos, 1981. Es bastante importante esta realidad a la que nos enfrentamos cuando México tiene que someterse en el 2009 a una acusación de la familia Radilla Pacheco, porque Radilla Pacheco no aparece, y no aparece todavía. Y entonces la Corte Interamericana le hace ver que la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política Mexicana debe ser coherente con los principios convencionales, también en el derecho militar, y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en el artículo 8 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución Mexicana. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Esto obliga a la Suprema Corte de Justicia a pronunciarse. Y en el caso de Radilla Pacheco, la Suprema Corte de Justicia va a sostener una jurisprudencia, una sentencia. Yo creo que es muy importante decirle a la Suprema Corte que hay que aprender a redactar sentencias. Que yo he dividido en tres ideas, porque parece una especie de ensalada rusa, ¿no? Pero la primera, el Poder Judicial de la Federación debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Vean cómo hay ideas que se van repitiendo, pero ahora lo está diciendo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vean que la Suprema Corte de Justicia ya deja de jugar con la ley por debajo, la ley igual, la ley por encima, porque el control de convencionalidad debe ejercerse por todos los jueces del Estado mexicano. Y entonces, en el modelo de control, establece, primero, que los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, el bloque de constitucionalidad, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución Federal y o los tratados internacionales que conozcan dentro de derechos humanos. El punto segundo, que he pintado de rojo, es importante. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. Y las demás autoridades deben aplicar el principio pro persona. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coherente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco, nos enfrenta a dos bloques: el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. Yo entiendo el bloque de constitucionalidad cuando el texto constitucional reenvía dentro de sí o fuera de él hacia otras normas o textos como parte del mismo cuerpo normativo
o como exigencias de su control de interpretación Veamos nosotros cuando leemos ahora el artículo primero de la Constitución Política cómo hace referencia a los tratados internacionales de la materia de derechos humanos, a los tratados internacionales suscritos por México. Eso es muy interesante a la hora de entender el bloque de constitucionalidad. Pero entonces, a mí me gusta mucho más resumirlo en 4 párrafos importantes. 2 del artículo primero, 1 del artículo 94 y otro del artículo 133. Para entender el bloque de constitucionalidad. Es cierto que parte del bloque de constitucionalidad sería la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, pero el párrafo segundo dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución, con los tratados internacionales de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por tanto, el bloque de constitucionalidad parte de un principio ius fundamental que es el principio por persona. No me digas si la norma otorga o no otorga. ¿Qué dice el principio por persona? Pensemos en ese momento en el arraigo. ¿El arraigo es a favor del principio por persona o en contra del principio por persona? Está en la Constitución, no me importa. No me importa la Constitución en ese caso. Porque si el arraigo viola derechos humanos, debe no aplicarse el arraigo, como lo ha hecho hoy los jueces de San Luis Potosí. No se puede aplicar el arraigo porque es violatorio de la Convención Americana en el artículo 7 en razón del derecho a la libertad. Es contrario al Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 y 10 respecto al derecho a libertad. Si no hay causa penal, no puede haber una persona detenida. Qué interesante es tener que enfrentar una situación a la Constitución y si no a la Constitución, a la Convención. Claro, el artículo 94 nos dirá que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos del circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Veamos entonces que la ley de amparo llega a ser parte del bloque de constitucionalidad. Pero vámonos al artículo difícil, al 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Bloque de constitucionalidad. Subémosle, si hacemos una interpretación sistemática coherente con el principio por persona, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, los tratados que estén de acuerdo con la misma y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. ¿A qué nos enfrenta el control de constitucionalidad? A garantías internas. A garantías internas que, para cualquiera de ustedes sabe que el Tratado de Derechos Humanos lleva a garantías normativas y a garantías orgánicas. Y por tanto, entonces, si ahí cito a Miguel Carbonell, es muy importante que cuanto antes una Constitución asuma los derechos humanos para que esas normas sean derechos fundamentales. Pero eso nos lleva a pensar en valores superiores. ¿Cuáles son los valores superiores de la Constitución Política Mexicana? No olvidemos acá 1917, cuando el Estado mexicano en la Constitución Política de 1917 asume nada menos que el Estado laico, renuncia en cierto sentido a ciertos valores superiores, pensando que aceptarlo sería aceptar una forma religiosa de concepción de la ley. Y entonces no encontrábamos el concepto de justicia, el concepto de dignidad de la persona humana, el concepto de solidaridad. Sonaba cristiano. Y esto ha hecho que la interpretación hasta hoy de la Constitución Política de 1917 ha sido una constitución en la que quizá aplicar los derechos humanos sea meternos en una interpretación axiológica. Hoy México acepta que hay valores y que esos valores tienen que producir principios constitucionales
esos principios constitucionales, principios hermenéuticos o de interpretación de esos valores y de esos principios, principios normativos que protegen derechos humanos y lógicamente un catálogo de derechos humanos, principios del derecho penal, y entonces el derecho penal se convierte en el principal protector de los derechos en razón de los bienes jurídicos que protege, principios del derecho civil, y por tanto el derecho civil protege también derechos humanos desde la legislación secundaria civil y lógicamente garantías concretas. Esto nos permite entender desde los principios constitucionales los principios más importantes del sistema desde los derechos humanos: el principio de sujeción constitucional, el principio de legalidad, el principio de rigidez constitucional, el principio de control jurisdiccional de la legislación, el principio de control jurisdiccional de la administración, el respeto al contenido de los derechos humanos, la aplicabilidad inmediata de los derechos humanos. Le contaba ayer en el Tribunal Electoral cómo es posible que cuando en México se resuelve a favor de una persona el amparo, se pone en libertad hasta que llegue el oficio casi 15 días después. Entonces, ¿para qué se ampara? Cuando resulta que una persona se ampara y se resuelve a favor de él el juicio de amparo, tiene que ser puesto en libertad inmediatamente, y de lo contrario se llama delito, privación de libertad sin ánimo de lucro. Pero resulta que estamos todavía sujetos a un montón de trámites, de formalismos para poner en libertad a una persona que amparada ha sido sujeto de amparo. Y esto significa que se está violando clarísimamente el principio de aplicabilidad inmediata de los derechos humanos. Cuando la Constitución Política le dice al Ministerio Público: si usted tiene un detenido, decide sobre esa detención, no se lo mande al juez. Pero nosotros tenemos la costumbre de mandárselo al juez con una consignación con detenido. Y el juez inmediatamente, porque es un caso de prensa, ordena al auto de formar prisión casi copiado de la averiguación previa, y entonces para que sea el juez de distrito el que resuelva. Y el juez de distrito, si el caso es importante, lo que hace es amparo sin efectos o con efectos, para que vuelva de nuevo el pobre juez, y el pobre juez entonces empieza a jugar ping-pong: te lo mando, me lo mandas, te lo mando, me lo mandas, mandémonos, te lo mando. Y entonces llega un momento que nadie resuelve y el pobre desgraciado está preso. Cuando resulta que en cualquier país del mundo esa persona está en libertad, porque hay un juez que resuelve, y porque hay un juez que cree en la libertad. Eso es muy importante. El principio de publicidad de las normas, el principio de retroactividad de la ley desfavorable, la responsabilidad de los poderes públicos, la interdicción de la arbitrariedad, la separación de poderes y la independencia judicial. Hoy todavía está vigente, y espero que pase a ser histórica, aquella jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decía que el principio de separación de poderes no es una garantía de derechos humanos, porque no estaba en los 29 primeros artículos de 1933. Cuando resulta que desde 1789, después de la Revolución Francesa, se decía clarísimamente que un Estado que no protege la división de poderes no es un Estado que protege los derechos humanos. Los principios hermenéuticos que nos enfrentan al principio de jerarquía normativa, al principio de supremacía de la ley, al principio de reserva de ley y al principio de validez normativa de la Constitución Política. Es muy interesante. Yo he escrito un libro que se llama Debido Proceso en el Sistema Acusatorio, donde me atrevo a analizar todas las jurisprudencias y las tesis aisladas de la primera sala, de la segunda sala y de la Suprema Corte, en la que cada vez que resolvían en amparo, en vez de someter la ley a la Constitución, lo que hacían era analizar las bondades de la ley. Y entonces, ¿para qué acudo a ustedes en acción de inconstitucionalidad si no me van a someter la ley a la Constitución? Hoy han resuelto diciendo: cuidado, no desapliquen. Primero vean a ver si se aplica la Constitución, después la Convención y después desapliquen. Pero ya nos han mandatado, porque tienen derecho, tienen miedo. Ya veremos por qué es lógico tener miedo. Y lógicamente los principios hermenéuticos, que son interpretar conforme a los derechos humanos, interpretación sistemática de los derechos humanos. Pensemos en un ejemplo que me gusta recordar, porque además soy pro vida,
en el derecho a la vida protegido por el artículo 22 del Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque en toda la Constitución política no hay una protección al derecho a la vida. Prohibir la interpretación restrictiva y, lógicamente, el principio de indubio pro libertad. ¿En qué país del mundo una persona que mata en carretera con su coche está preso en México? En ningún país del mundo una persona por homicidio culposo está preso. No hay privación de libertad. ¿Por qué? Porque la única privación de libertad es cuando el coche se fue a la acera, pero por lo general es el peatón el que se metió a la calle. Y entonces tenemos personas detenidas por homicidio culposo cuando se tiró para suicidarse y también presos. Y tenemos borrachos presos. Y tenemos personas en las cuales iban perfectamente con el semáforo en verde y se lanzó la señora. No es posible que esas personas estén privadas de libertad en un sistema que cree en la privación de libertad. Vean solamente el proyecto de Código Federal, vean el Código de Veracruz y todos los delitos graves que hemos inventado para no sacar a nadie en libertad. Vean el miedo que tenemos cuando resulta que el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política dice clarísimamente cuáles son los delitos y cuáles son los bienes jurídicos para los delitos graves, que lo único que permitiría son 10 delitos a la privación de libertad oficiosa. Y sin embargo nosotros hemos hecho listas de casi 50 delitos graves que son inconstitucionales. Si nosotros no sabemos someter la ley a la Constitución, lógico es que tampoco vamos a someter la ley a la Convención, y menos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y menos al Pacto de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, y menos. Pero esto no es porque no hayan derechos, sino porque tenemos miedo de aplicar los derechos. Y pienso que es muy importante entonces volver de nuevo a entender los derechos. ¿Por qué? Porque además de las garantías normativas, son importantes las garantías orgánicas. Y esas garantías orgánicas serán jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En las no jurisdiccionales tenemos nada menos aquí presente la Comisión Nacional Estatal de Derechos Humanos, que es un protector de derechos humanos a veces mucho más eficaz que la protección que hace el Poder Judicial. Pero desde el punto de vista jurisdiccional necesitamos garantías orgánicas de la acción de inconstitucionalidad, la jurisdicción ordinaria de los tribunales, el debido proceso en todos los procedimientos, el juicio de amparo, pronto integrar el juicio de habeas corpus, aunque en México el amparo penal, el amparo libertad es habeas corpus, y el habeas data, introducido en parte por la reforma del párrafo segundo del artículo 16 constitucional en México. En las garantías orgánicas no jurisdiccionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos, el Ministerio Público, la participación ciudadana, la negociación colectiva superada hace mucho tiempo en el derecho laboral mexicano, las garantías parlamentarias, el asilo político. Vean el panorama en esa telaraña cuando hablamos de control de convencionalidad, cuando hablamos de control de constitucionalidad, dominio de la Constitución, aplicación de la Constitución, interpretación pro hominem, pro persona de la Constitución en todos esos ámbitos garantistas de derechos humanos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia, en la 10ª época, en tesis hallada, ha dicho que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad difuso, sus características y diferencias a partir de la reforma del artículo 1 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, nos obliga a hacer dos interpretaciones. Control de constitucionalidad son el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales. Por el contrario, en el control de convencionalidad exige que se circunscribe al deber de analizar, lo que está pintado en azul, la compatibilidad entre las disposiciones y los actos internos que deben aplicarse a un caso concreto y los derechos humanos que establece la Carta Magna y los tratados internacionales. Es muy interesante porque
Ahora, a una pregunta que me hacía un periodista le dije, ¿cómo los votos salvados se han convertido en tesis aisladas? Es interesante cómo hay toda una lucha interesante en la Suprema Corte para poder resolver los distintos problemas que tenemos. Medio entendido el bloque de constitucionalidad, enfrentémonos al bloque de convencionalidad. Yo lo he resumido en dos ideas. La primera, del artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin ignorar lo que habíamos visto sobre la Convención de Viena. Los Estados partes, dice la Convención Americana, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la jurisdicción sin discriminación alguna. Pero este concepto normativo se amplía en el caso Almonacid, en el caso Perú, en el caso Radilla, cuando la Corte Interamericana dice que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación de ese tratado, o sea, la jurisprudencia. Ese sería el bloque de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad no significa que estamos aplicando solamente la Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. No estamos aplicando solamente la Convención Americana, sino que estamos aplicando todos los tratados internacionales en razón de la interpretación sistemática que tendríamos que hacer con respecto al artículo primero. Todos los tratados internacionales de la materia en el párrafo tercero. La tela de araña es mucho más grande que en el control de constitucionalidad, porque no se enfrenta primero a garantías universales, normativas y orgánicas, y a garantías regionales, normativas y orgánicas. Es decir, México está sometido no solamente al derecho internacional universal, sino al derecho internacional regional, no solamente a la ONU, sino también a la OEA. Y esto nos lleva a la primera Carta de Derechos Humanos, o por lo menos a la Carta de las Naciones Unidas de 1945 París, cuando decreta como garantía normativa o valores supremos del derecho internacional la paz, la justicia, la solidaridad, la dignidad, la igualdad y la seguridad, y lógicamente todas las disposiciones correspondientes. Esto nos obliga a todos los tratados internacionales que a mí me gusta considerar, en concreto la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948. Si la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es de mayo de 1948, América se ha adelantado al derecho internacional universal, porque es hasta diciembre de 1948. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y todas las convenciones y pactos internacionales en materia de garantía normativa. Pero a nivel de garantía orgánica, jurisdiccional, estamos sometidos al Tribunal Internacional de Justicia y al Tribunal Administrativo de la ONU, que son solamente consultivos. Pero a nivel no jurisdiccional, tenemos como garantía orgánica la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, los comités de derechos humanos, las conferencias internacionales y de especial importancia las organizaciones intergubernamentales como la UNESCO, la OIT, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, UNICEF, etc. Desde el punto de vista regional, o sea, americano, la OEA tiene como garantías normativas la Carta de la OEA de Bogotá del 48, que además decreta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto de San José, Costa Rica, de 1969, que crea la Convención del 69, nada menos que la Comisión Interamericana como garantía orgánica no jurisdiccional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como garantía orgánica jurisdiccional, lógicamente ampliado por el Protocolo de San Salvador y el Protocolo relativo a la pena de muerte. El panorama es precioso, porque el panorama no es solamente un panorama de tratados internacionales, sino también de órganos internacionales. No nos enfrenta solamente a la lectura de normas, sino también al complejo funcionamiento
por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al complejo funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Pleno ha dicho, como pasos a seguir, el desglose en colores es mío, aunque sí dice ABC, que los pasos a seguir en el control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos deben seguir los siguientes pasos. Primero, la interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Segundo, la interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes. Luego, la inaplicación de la ley, cuando las alternativas anteriores no son posibles. Yo he hecho ver muchas veces que desde el punto de vista de los jueces penales quizás es muy fácil de aplicar. Les aplico la arraigo. Simplemente yo como juez de control no arraigo. Y ya está, no pasa nada. El Ministerio Público tendrá entonces que armar la averiguación previa y pedir una audiencia de control de detención o una vinculación al proceso. No pasa nada. El problema que tiene la Suprema Corte, no lo olvidemos, es leyes en materia fiscal, es leyes en materia tributaria, en ley en las que si empezamos a desaplicar hasta quebramos al Estado mexicano. Hay temas muy serios en materia de derechos humanos, no lo olvidemos. Es muy fácil para mí hablar desde el derecho penal y las libertades del derecho penal, pero no es fácil entender una mala averiguación, una mala investigación cuando tenemos detenidos por secuestro, detenidos por delincuencia organizada, etc. Son temas muy complejos. No crean ustedes que la función en este momento de los jueces en la aplicación o desaplicación es fácil. El mismo Pleno de la Suprema Corte ha dicho que parámetros para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos y ha otorgado parámetros de la siguiente forma. Primero, todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal. Segundo, todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Tercero, los criterios vinculantes de la Corte en los que México había sido parte. Y, por último, los criterios orientadores en los que México no ha sido parte, pero que son fundamentales a la hora de resolver al respecto. Es lógico que no tenemos por qué leerlos o aprendernos de memoria los 84 tratados de derechos humanos, pero sí podríamos someter las leyes de la Constitución Política al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto de Derechos Sociales y Culturales, a la Convención Americana, a la Declaración Universal y luego a las especializaciones correspondientes. Entonces yo lo que he hecho aquí es una pantomima, ¿no? ¿Por qué he puesto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en materia penal? Porque me parece fundamental los contenidos normativos y los derechos en el Pacto Internacional y luego la Convención Americana, la Declaración Universal que nos rige todavía y la Declaración Americana, para luego entender la Constitución Federal. Y en la última columna, a la derecha, ya las especialidades de cada juez. Si es, por ejemplo, un juez de menores, derechos del niño. Si es un juez laboral, las relaciones correspondientes en materia de derecho laboral. Pero la segunda relación que tenemos que hacer a la hora de analizar es enfrentar la norma a la Constitución y enfrentar la norma secundaria a la Convención, a las distintas convenciones. Yo lo he hecho aquí en un ejemplo con la Ley de Ejecución de las Sanciones del Estado de Veracruz. Dice el artículo 92 que obtenida la libertad definitiva, el liberado podrá exigir que sean rehabilitados sus derechos civiles, políticos o de familia, suspendidos con motivo del procedimiento penal y la sanción impuesta. Pregunta, porque hay un amparo constitucional al respecto, en el sentido de que el artículo 38 de la Constitución Política permite que una persona, durante la extinción de la acción penal, dice, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, fracción segunda, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formar prisión.
¿No es eso violatorio al principio de inocencia del artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política? Hoy, el Estado de Yucatán ha resuelto que es inconstitucional e inconvencional el suspender los derechos políticos a una persona con autovinculación al proceso. Veamos la fracción quinta: por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que se prescriba la acción penal. Y la fracción sexta: por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que estudiar en México si la sentencia penal que priva libertad también priva de derechos. En muchos países los reos votan porque no dejan de ser ciudadanos, aunque privados de libertad. Y entonces el Tribunal de Elecciones les lleva las urnas electorales para que ellos ejerzan su derecho al voto. ¿Está bien que siga en México esa privación de un derecho humano? Dice la Convención Americana de Derechos Humanos que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas. Lo dice también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del artículo 25. ¿Qué estoy tratando de hacer? Llega un momento en que no hay una norma que no tenga que enfrentarse a la Convención o a la Constitución o a sí misma para establecer si hay un principio pro persona y por tanto tenga que ser interpretado favorable a los derechos humanos. Veámoslo, por ejemplo, cuando el Código de Procedimientos Penales de Veracruz permite en la revisión de personas que la policía pueda realizarlas. Veamos cómo el artículo 323 en el Código de Procedimientos Penales de Veracruz, hoy en Bacacho Legis, permite que haya muestras corporales solicitadas por el Ministerio Público para que después sea el órgano acusador, para que el Ministerio Público sea el que someta las pericias correspondientes, cuando resulta que el artículo 16, párrafo 14 dice: un momento, los poderes judiciales contarán con jueces de control para esas actividades. O la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 11, que dice: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, igual que lo dice el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Veamos el juego que estamos haciendo a la hora de entender el control ex oficio de convencionalidad y el control ex oficio de constitucionalidad. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque los criterios de la Suprema Corte, un poco tímidos en la primera declaración respecto a ese expediente de varios en el caso Radillo, ha ido ampliándose cada vez más para entender, como dice Eduardo Ferrer Magrego, que ya no estamos hablando solamente de un control difuso de convencionalidad, sino un control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Una cosa que entendemos todos. No nos toca a los jueces, o no les toca a los jueces, declarar inconvencional o declarar inconstitucional una norma secundaria. No les corresponde ser ellos la sala primera, la primera sala, o la segunda, o la Suprema Corte, o los tribunales del circuito. No se realiza control concentrado, sino control difuso. Es control al caso concreto, al control de la norma contra la Constitución o contra la Constitución al caso concreto. Ese sería el elemento más importante para entender el control difuso, no concentrado. Y en ese sentido, también lo ha dicho, el control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, no pueden hacer una declaración general los jueces sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, sino están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Y termino. Es claro que el panorama intelectual, el panorama académico y el panorama normativo se amplió. Y lo único que tenemos que hacer es leer más, estudiar más y saber más. Pero no podemos dejar de respetar y aplicar los derechos humanos simplemente porque los ignoramos. Y menos porque tenemos miedo. Muchas gracias.
preguntas acá de Lisandro Reordón. ¿Cuánto tiempo cree que pase para que los pertenecientes de los órganos judiciales comiencen a adoptar la postura de convencionalidad, a juzgar y aplicar la ley? Ya se está aplicando. Es impresionante cómo podemos hablar, por ejemplo, hoy acabo de poner la cita, que los jueces de control federales de San Luis Potosí ya no aplican el arraigo al considerar que es inconvencional. Vean que el arraigo es constitucional. Está en el artículo 16 de la Constitución Política, en el párrafo, creo que 13 o 14, no, 13, 12. Y sin embargo, ya un juez de control federal de San Luis Potosí se ha atrevido a decirle al Ministerio Público: no te doy el arraigo, porque estoy aplicando el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 9 y 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, no hace falta tiempo. Lisandro, dígame si existe algún email, algún caso o varios de denuncia de las arbitrariedades del Estado mexicano actuales o uno del Estado veracruzano, y cito el caso del 2009, pero después de esa fecha. Dígame si existe algún caso donde. Imelda. Sí, ¿dónde el caso? Doctor, lo que pasa que personalmente yo hice una denuncia y a mí me ayudó mucho la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En Cerro Azul, el ejército tomó a 15 muchachos jugando handball o de estas bolitas amarillas. Entonces, como hay pancartas en todos lados que denuncien y que digan, los acusaron que era un comando de zetas. Llegó el ejército y se los llevó desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche que yo pude intervenir. Cuando vieron la movilidad de todos los padres, de los 5 muchachitas y un menor de edad y mis hijos, entregaron a los muchachos ya golpeados, los habían dejado, al Ministerio Público de Cerro Azul. Entonces, yo soy becaria de Naciones Unidas, doctor. Me fui a México y hice la denuncia. No me podían ayudar la Comisión Estatal porque cuando se trata del ejército no tiene competencia. O sea, ellos me asesoraron a dónde dirigirme a México. Pero si nosotros dejamos llevar la burocracia como es, pues los muchachos los desaparecen. O en el mejor de los casos, qué bueno que en esta ocasión uno sabe por dónde moverse. Entonces el subprocurador y el procurador ya se intervino y dejaron a los chicos en la cárcel municipal porque se los querían llevar a otro lado. Entonces, yo que me eduqué en relaciones internacionales, en la ONU, y sé de todas estas convenciones, y cuando vemos la realidad aplicada en un municipio tan pequeño como es el mío, y estas violaciones de derechos humanos, que en este caso, bueno, se resolvió de la mejor manera, están vivos, se quedaron con celulares, me confiscaron mi vehículo, entonces, bueno, eso es lo de menos. En este caso, doctor, a mí ya no se me dio trámite ni contestación. Me uní con las asociaciones de derechos humanos que existen en la Ciudad de México. ¿Cómo haría yo el seguimiento para ver qué pasó con esa denuncia? A ver, Imelda, primero ya actuaste bien, me parece fundamental esto, es decir, que las instituciones al final acogieron tanto desde el punto de vista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y simplemente después preguntar qué han resuelto. Pero a mí lo que interesa cada vez es qué quiero que resuelvan.
¿Por qué? Porque en cierto sentido el sistema acusatorio, y ahí me meto en el sistema procesal penal, no necesariamente considera que la solución es ver quiénes fueron y meterlos a la cárcel, ¿no? Cuando uno lee toda la filosofía de Elias Newman en materia de solución de conflicto, cuando uno lee a Hesber Benavente en materia de sistema acusatorio, se va dando cuenta de qué es lo que prima en este momento en materia de derecho procesal penal. La teoría del derecho como teoría del conflicto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Resolver el conflicto, ¿no? A mí no me deja mentir acá don Fernando Pereira cuando le digo, Imelda, que la única garantía de derechos humanos que verdaderamente garantiza los derechos humanos es el artículo 10, el uso de armas para la legítima defensa, en la Constitución Política Mexicana. En todos los demás, yo ya tengo que ir a un tribunal para que me resuelva el derecho que ya me quitaron. Ya me quitaron a mi suegra, me la mataron, me mataron a mi abuela, o me mataron, etc. Es que interesante. Y sin embargo es el derecho o la garantía que menos nos capacitamos para la legítima defensa. El artículo 10 es un artículo bastante valioso, que tenemos que entenderlo cada vez que nos enfrentamos a la garantía. No olvidemos que las demás garantías, el director de Derechos Humanos de Veracruz no puede hacer nada cuando nos robaron el televisor, nos quitaron el teléfono o nos quitaron nada. ¿Por qué? Porque hay una constante en una sociedad de privación de derechos. ¿Por qué? Porque no sabemos respetar los derechos, ¿no? Un grupo de padres de familia, Imelda, han tenido que acudir a la opinión pública porque no es posible que a mis hijas las violen y salgan los violadores siendo interrogados. ¿Y cómo fue que violaron a mis hijas en YouTube? Aquí hay un problema que no es de las autoridades, es un problema de particulares que están difundiendo las noticias. O sea, aquí tenemos un problema serio de derechos humanos que tenemos que aprender todos. Y yo creo que no podemos señalar solamente al Estado, porque hay muchas cosas buenas como las hay malas. En este caso, un asunto positivo, Imelda, que me parece que es fundamental y que además te agradezco que lo has hecho público para conocerlo, ¿no? Y ya lo conocemos todos y sabemos que hay unos procedimientos para poder llegar a que se nos resuelvan los conflictos en ese tema. Ahora habría que ver si de ese resultado puedo acusar o conviene acusar a los policías, o que ese resultado conviene acusar a la Corte Interamericana. Tenemos unos escalafones de uso orgánico no jurisdiccional y de uso orgánico jurisdiccional para resolver el conflicto. ¿Ok? Perdón. ¿Cómo explicar el arraigo en la delincuencia organizada? ¿Cómo explicar o cómo aplicar? Bueno, ¿cómo explicar? Mira, a ver, en el sistema, eso es una pregunta del sistema acusatorio. En el sistema acusatorio, lo único que le exige el juez al Ministerio Público son datos de prueba. ¿Ok? Pensemos un poco en que yo he matado a mi suegra y que tienen el cuchillo con mi huella dactilar y la sangre de mi suegra. Ya tenemos un dato de prueba en el que hay una probabilidad de que yo mate a mi suegra. Con solo eso, en el sistema acusatorio el juez podría perfectamente vincular al proceso y ordenar la prisión preventiva. Pero ya está sujeto al control del juez, no al arraigo. Por eso es que la institución del arraigo es una tortura. Yo meto a una persona arraigada a las 9 de la mañana, a las 10 que voy a hacer. Perdón, usted tiene una esposa y 3 hijos, ¿verdad? Sí, ya me voy. Una hora después digo, perdón, su hijo tiene problemas de sangre, y me voy. 2 horas después digo, perdón, su esposa no tiene la misma sangre de su hijo y no sé cómo conseguir sangre. ¿Qué estoy haciendo torturando? Porque ese señor, privado de libertad, no sabe qué está pasando con su esposa y sus hijos. Bueno, eso es tortura. Entonces, el arraigo es un mecanismo de tortura psicológica a una persona. Bueno, es un tema muy complejo, pero ¿cómo explicar el arraigo en la delincuencia organizada? Está para la delincuencia organizada en el artículo 16. ¿Es inconstitucional o anticonstitucional exhibir por televisión a los presuntos responsables? Sí, sí lo es, José. Sí lo es, porque
cuando el Ministerio Público exhibe y además interroga en la exhibición al imputado, ya está dictando sentencia. Y entonces está violando el principio de inocencia de la misma Constitución política. Es decir, está creando opinión pública. Y esto es muy fuerte porque influye en muchas personas. Influye en un fiscal que cree que el detenido no tiene tanta prueba, pero tiene que hacerlo porque ya lo exhibió el procurador. Influye en el juez que tiene que dejarlo detenido porque ya hay opinión pública respecto a esas personas y empezamos a manipular la opinión respecto a una persona que quizás es inocente. Ayer me preguntaba de este chico que fue condenado a 38 años de cárcel por un tribunal y que la Suprema Corte lo acaba de poner en libertad porque no había pruebas contra él. En una averiguación previa totalmente montada, en la que el juez que condenó ya tenía la declaración de los dos chicos que inventaron ser secuestrados y se fueron de casa de sus padres. Ya tenían, después de la averiguación previa, las dos declaraciones diciendo, perdón, esto lo inventamos nosotros. Y aún así, el juez ordenó sentencia condenatoria. Eso no es posible en un sistema de audiencias, en un sistema acusatorio. Yo creo que es muy importante el daño que hace cuando condenamos en la prensa, porque influimos negativamente en ello. Hemos concluido, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Una última pregunta. Sí, por favor. Sí. Mire, yo quisiera ver qué nos puede comentar sobre ciertos dos aspectos que en particular a mí me parecen riesgosos para el sistema jurídico en general, para el Estado mexicano. Primero, que podamos perder la supremacía de la constitucionalidad que establece claramente la Constitución en el 133. En el artículo primero dice que los derechos humanos, habla de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, o sea, no los derechos humanos en general, y habla en el 133 de los tratados que estén de acuerdo con la Constitución. Esto quiere decir que los tratados están por debajo de la Constitución, lo cual, en opinión mía, no sé usted qué opine, es sano. El otro riesgo es el uso indiscriminado que cada vez está haciendo más de los llamados principios, que implican por lo tanto valores y que por lo tanto tienen una polaridad ideológica múltiple. Bueno, dijera Albert Camus al referirse precisamente a esto que hasta la filosofía, es decir, las argumentaciones, pueden justificar hasta el homicidio calificado o premeditado. Aquí se ha hablado del derecho pro persona, una castellanización del derecho pro hombre, porque la persona, usted sabe que es un concepto jurídico, no es un concepto biológico, no se refiere a un ser humano, se refiere a una ficción jurídica. Pero bueno, y usted ha montado este principio pro persona para justificar precisamente el rompimiento de la supremacía constitucional. Esto a mí me parece un poco complicado para un sistema jurídico como el nuestro y que al final de cuentas produciría incertidumbre jurídica, porque con los principios podemos argumentar por un lado y por el otro extremo a favor o en contra. Ese es el gran riesgo de los principios. Es al final de cuentas un paso de torre en la lucha, en el derecho del justnaturalismo contra un justpositivismo, y que puede ser riesgoso sobre todo en un estado como el nuestro, que ha predominado, como en todo Occidente, el justpositivismo, y que al meter este tipo de principios generarían incertidumbre. Pongo como ejemplo lo que usted dice de que cuando un juez de amparo dicta la libertad, concede el amparo precisamente de plano, tenemos que esperar a que el documento llegue al reclusorio. Estamos olvidando el artículo 16 constitucional, párrafo primero, que es muy claro:
todo acto de autoridad tiene que ser emitido por autoridad competente, en documento escrito y estar fundado y motivado. Aquí no puede agarrar el teléfono y decir suéltenlo, sino que tiene que emitir esa formalidad que da certidumbre. Imagínese a una autoridad cancelaria que porque le hablaron por teléfono a alguien suelte un reo. Se pueden poner en peligro otros derechos tan altos como los mismos derechos humanos, porque pueden ser también los derechos humanos de las víctimas. Bueno, aquí precisamente este artículo 16, yo creo que se podría resolver esto cuando logremos la compatibilidad de flujos electrónicos informáticos con documentos escritos tradicionalmente, y esto se puede hacer de una manera más eficiente, ya que limitar el burocratismo, pero no romper un artículo consagrado como es el párrafo primero del 16 constitucional, que es una garantía muy importante. No sé qué nos pueda decir sobre eso, porque a mí me da la impresión que queremos discutir las cuestiones en el plano sociológico y que deberíamos ubicarnos más objetivamente en el plano jurídico, que ese es el gran riesgo del justnaturalismo, sobre todo cuando de manera embosalada se inquista en sistemas justpositivistas como el nuestro. Sí, claro. Muchas gracias y excelente la pregunta. No deja de ser una gran preocupación. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no se atreve a pronunciarse sobre el control de constitucionalidad, porque teme estas cosas que usted está planteando, que son lógicamente temores, ¿no? Están preparados los jueces. Yo, hablando con un juez de circuito en un estado con el que se lee, me decía: Xavier, ¿cómo nos van a obligar a nosotros a aplicar la convención si yo nunca me he leído un tratado de derechos humanos? Un juez de circuito, ¿no? Yo eso no lo puedo entender. Y entonces resulta que Miguel Ontiveros decía en una conferencia el martes pasado: yo en lo particular, pero creo que todos ustedes nunca conocieron derechos humanos en las universidades. Vieron garantías del gobernado, pero no derechos humanos, y nunca nos pusieron a leer ni uno, ni dos, ni tres, ni menos 10 tratados de derechos humanos. Es una realidad a la que se enfrenta México. Se enfrenta tardíamente. ¿Por qué? Porque hubo una línea en 1947, y creo que no lo digo yo, lo dicen dos autoras mexicanas leyendo, una línea a los gobernadores por encima de los derechos humanos y la línea. Es una línea que tiene marcada hoy Estados Unidos, porque no ha ratificado ningún derecho humano. Estados Unidos financia todas las comisiones de derechos humanos, y en el presupuesto de los Estados Unidos se financia la ONU y la OEA. México no financia en ese sentido esto, y entonces Estados Unidos se jacta de decir: ¿por qué yo voy a ratificar cuando yo soy el principal protector de derechos humanos? Cuando yo financio las instituciones de derechos humanos. Es decir, esta pregunta que usted hace, lógicamente que nos lleva a tratar de establecer por dónde empezamos. Si eso significa una intromisión del derecho natural en buena hora, porque la fuente del derecho no es la ley, sino la persona, y en eso yo soy justnaturalista. Y es claro que yo creo en una persona, y creo en una persona como fuente de derechos humanos, y no es posible que lo sea la ley, y menos un formalismo que lleve a la libertad de 15 días. Sería gravísimo cuando resulta que no olvidemos que con el párrafo primero del artículo 16 está también el párrafo 14 del 16, cuando dice que el juez resolverá inmediatamente y por cualquier medio. Inmediatamente y por cualquier medio. Es decir, el mismo artículo 16 está dando dos posibilidades de interpretación. Usted quiere que una persona que se ponga en libertad se ponga 15 días después, o inmediatamente cuando el magistrado o el ministro puede ir a la cárcel y decir: me pone en libertad esa persona, porque primero la vida que el documento. Perdón, la libertad que el documento. Entonces, tenemos dos artículos de la misma Constitución. Miguel Ontiveros en esta conferencia decía una cosa interesante respecto a su planteamiento. Él decía: la reforma del 18 de junio del 2008 soportó un derecho penal del enemigo con un sistema garantista. Y entonces decía: debió haberse dado primero la de derechos humanos y después la del sistema penal. Un planteamiento interesante de Miguel Ontiveros.
Miguel Ontiveros dice, en mi experiencia durante muchos años, no es un problema de sistema, es un problema de protección de derechos humanos. Él lo dice así. Dunde Matute, al día siguiente, en una conferencia decía, y es interesante porque lo está contando ahorita en la mesa, decía, todos los países del mundo hemos ratificado el Estatuto de Roma con un sistema penal internacional distinto al sistema acusatorio, distinto a todos. Y decía, ¿por qué lo hemos ratificado? Porque hay una protección en el derecho penal internacional del debido proceso. Y entonces él se atreve a decir, no es un problema de sistema, es un problema de derechos, es un problema de debido proceso. ¿Qué es lo que queremos en México? A salir hoy a la calle, matar a una persona que se acaba de tirar y estar presa, que nos dejen detenidos simplemente porque olemos alcohol. ¿Cuál es el valor de la libertad? Hace mucho tiempo, perdón que me extienda en esta respuesta, un abogado se enojaba en una conferencia y me decía, se ve que usted como extranjero no entiende que nos quitaron la libertad caucional con la reforma caucional. Y yo, haciéndome el ignorante, le dije, abogado, ¿cuál libertad caucional? ¿Ves el problema de los extranjeros? La del artículo 20. Y entonces le dije, abogado, ¿me la puedes decir? No tengo la Constitución, entonces la voy a decir yo, de memoria. Cada vez que lo solicite, el juez pondrá libertad. Perdón, yo no tengo que solicitar a nadie la libertad. Yo soy libre. Y el artículo 20, apartado A, fracción primera, decía que el juez me pone libertad cuando yo se la pido, ¿no? Pero digamos que sí. Voy al juez y se la pido, y el juez me dice, perdón, había una coma, mediante caución, son 10 millones de pesos. Y cuando yo resulta que llamo desde la cárcel a mi mamá para que venda todo, para los 10 millones de pesos, me dice, perdón, me faltaba una coma, mientras no se trata de delito grave. Esta redacción del artículo primero se llama falacia, así se redactan las mentiras. Es una falacia. Yo no tengo que pedirle la libertad a nadie, el juez tiene que ver qué hace para restringirme la libertad porque yo soy libre. Cuando yo pienso desde los derechos humanos, es la autoridad la que tiene que pensar qué hace, porque yo soy libre, porque yo tengo derechos. Y los tengo porque la fuente del derecho de la persona, el derecho natural, no la ley positiva. Y entonces a mí me parece que si prima para usted el párrafo primero del 16 y por tanto por encima del documento de la libertad, yo creo que tenemos que aprender derechos humanos. Y tenemos que tratar de establecer cuál es la razón de la protección de un derecho humano en un país en el que sabemos que todas las autoridades violan derechos humanos. Me parece que ese es el punto fundamental. Usted decía, el principio de supremacía constitucional. ¿El principio de supremacía de qué? ¿De una constitución que no defiende la vida? Yo prefiero el artículo 22 que sí protege la vida. La constitución política de la vida no aparece en ningún lado. El principio de supremacía constitucional de una constitución que me manda a arraigar. El principio de supremacía constitucional de una constitución que dice que en ciertos delitos, a pesar del principio de inocencia, yo tengo que estar en prisión preventiva oficiosa. Yo creo que el principio por persona hace pensar más a los jueces que la aplicación fría de una ley propositiva. Muchas gracias. Reconocimiento a nuestro distinguido ponente. Con la venia de nuestro estimado director del Colegio de Veracruz, vamos a hacer entrega de un reconocimiento de manera conjunta del Colegio de Veracruz y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que dice, otorgan el presente reconocimiento al doctor José Daniel Hidalgo Murillo por haber impartido la conferencia magistral sobre el control de constitucionalidad en el auditorio del Colegio de Veracruz. Jalapa, Enríquez, el 1 de octubre de 2012, y
firma el maestro Manuel Eugenio Vázquez Muñoz, director general del Colegio de Veracruz, y su servidor Fernando Pérez Castro. Recibo este texto con todo el afecto y el reconocimiento que nos merece por la brillante plática que nos está dando. Autoría de nuestro ponente se encuentra a su disposición en la parte superior de este auditorio, están a la venta por si gustan abundar más en todos estos temas. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia, muy buen provecho y felices fiestas de Todos Santos. Gracias.